Dale. Yo voy a cerrar acá, para que no haga ruido. ¿No se está escuchando, Maxi? A ver, nos están faltando las plaquitas de Vivir Agradecidos. ¿No los vamos a pasar? ¿Arrancamos directo? Ahí va, ahí va. Bueno, buenos días a todos y todas, qué lindo verlos en este día tan hermoso, tan brillante, tan para disfrutarlo. Y feliz día a todos los niños de las casas, incluyéndonos, por supuesto, porque estamos también en ese grupo de algún modo. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho de George Bernard Shaw que dice, no dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar. Así que vaya ahí también la invitación a seguir jugando siempre, teniéndolos a los niños como inspiración, acompañándolos en sus juegos, ¿no? Así que bueno, bienvenidos también a los que se suman por primera vez. Sé que hay algunos que se suman, me avisaron, así que en 2 palabras, contarles que Vivir Agradecidos es una comunidad creciente
que busca vivir cerca de la gratitud, del asombro, de las emociones trascendentes y también ser consecuentes en nuestro accionar con esas emociones. Y de eso se trata el encuentro de hoy, así que arranco nomás, porque vamos a estar hoy hablando de la intimidad con las emociones, de intimar con nuestras emociones. Y esto tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo, a hablar de inteligencia emocional o de educación emocional, algo de lo que por suerte, afortunadamente, se está hablando cada vez más, se está aplicando cada vez más, incluso desde Vivir Agradecidos hay una iniciativa de educación que seguramente habrán escuchado nombrar, Presencia se llama, y que los martes de paso están teniendo unos encuentros abiertos contando lo que están elaborando. Entonces, estamos muy cerca de los conceptos de educación emocional y de inteligencia emocional. Pero intimar con algo habla de una particular cualidad, ¿no? Cuando uno habla de intimar con una persona, estamos hablando de una particular forma de la cercanía, del contacto, de la desnudez, de la autenticidad. Y esto no es algo que nos resulte tan fácil hacer con las emociones siempre, ¿no? Tienen un costado inquietante las emociones. De hecho, hace décadas nomás que estamos hablando de las emociones como lo hacemos hoy. Hasta hace algunas décadas eran un tema un poco, no proscrito, pero estaba limitado a la psicología, por empezar. Por ejemplo, la filosofía no hablaba de emociones porque era como un tema, era como una némesis, porque era hablar de lo, supuestamente, de lo irracional, de lo que no se podía pensar, de lo que no se podía asir. Hoy hay filósofos como Robert Solomon, un filósofo que me encanta, que se dedican a hablar de las emociones. La ciencia, desde la neurología, las está estudiando, a veces con una actitud de una cierta distancia que, que a mí me parece que es excesiva y que también nos expulsa del contacto directo con la emoción. Por eso me gusta traer esta otra visión, esta forma de acercamiento que tiene que ver con sí observar nuestras emociones, sí aprender a identificarlas y a nombrarlas, pero no como si uno mirara algo en un laboratorio, en un microscopio, algo que no tiene que ver con uno, algo ajeno a uno, sino más bien con esa distancia justa que es la que necesitamos tener con algo que nos pertenece, pero que no nos define enteramente, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cómo lograr esa distancia óptima de nuestras emociones. Ya la palabra distancia no es la mejor, ¿no? Cómo, vamos a decir, a ese acercamiento óptimo a nuestras emociones, con los que uno puede observarlas y sentirlas como uno observaría y sentiría a un hijo, donde no hay distancia de objetividad, pero sí hay noción de que nos pertenecemos mutuamente de una manera incondicional y hermosa, pero no somos el mismo, uno y el mismo, ¿no? Eh, las emociones son, por dar una definición que a mí me cierra, hay muchas definiciones de emoción, son respuestas psicofísicas y espirituales a todo lo que nos sucede, a estímulos externos, las cosas que nos pasan en la vida, las cosas que pasan en el mundo, y a estímulos internos, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios recuerdos. Entonces, estamos todo el tiempo reaccionando. Si yo les pregunto cuántas emociones les parece que tienen en un día, es difícil ponerle un número, ¿no? Pero seguramente son muchas. Sobre todo tomando en cuenta que una emoción dura, ¿alguien sabe cuánto dura una emoción en promedio? Si quieren poner por el chat alguna estimación o conjetura, podemos empezar ya a interactuar. A ver si alguien aventura algo. Ah, yo no lo estoy viendo el chat. ¿Cuántos segundos? Bien, acá Romy, que viene a mis talleres, pero por ahí lo sabe de otro lado, quizás lo escuchó en algún otro lado. Sí, dura 1 minuto y medio. Ese es el promedio de una emoción. Lo que pasa es que, como ya veremos, la emoción pura hace esa eclosión, esa ola que dura unos 90 segundos, pero después, depende de qué hagamos con ella, cómo interactuemos con ella, se puede quedar bastante tiempo más. Si la cabeza empieza a interactuar y a rumiar y a alimentar en algún sentido, a veces no muy hábil, esa emoción, puede quedarse a vivir, puede instalarse esa emoción. Y además también podemos diferenciar entre emociones y sentimientos, donde emociones, esa eclosión en el cuerpo, de miedo, de enojo, de cualquiera de las emociones básicas que se expresa corporalmente, principalmente es una expresión corporal,
cosa que no siempre tenemos en cuenta. Solemos ir a buscar la emoción o el registro de la emoción en la mente, pero la emoción es primariamente cuerpo y se expresa en el cuerpo. Por eso vamos a hacer algunas prácticas, las que podamos hacer, lleguemos a hacer hoy, para ir a buscar la emoción en el cuerpo. Pero decía, cuando la emoción, que es cuerpo, interactúa con la mente, o sea, la mente interviene y dialoga y construye sentido en torno a la emoción, esa emoción deviene en sentimiento. Entonces, lo que fue una emoción de miedo, por ejemplo, porque alguien entró a mi casa o me pareció que estaba alguien, digo, para dar un ejemplo bien concreto, y ocurre la reacción física del miedo, que es que los pelos se erizan, las pupilas se agrandan, las manos se ponen frías, hay toda una reacción, el corazón empieza a latir fuerte para permitirme que actuar, frizarme para que no me vean o salir corriendo. Toda esa emoción que ocurre en el momento del miedo, si yo quedo alimentando esa emoción y pensando todas las noches, uy, va a volver a pasar lo mismo porque hay mucha inseguridad y porque si pasó una vez va a volver a pasar, todo lo que yo haga para alimentar ese miedo me va a dejar como un sentimiento miedoso, que quizás no sea la eclosión absoluta del momento en que ocurrió el estímulo, pero se va a parecer un poco, voy a tener una sensación de inquietud, una vaga ansiedad, ¿no? Que se va a expresar en mí por ahí por mucho tiempo, hasta que yo pueda hacer algo para elaborar o drenar esa emoción principal. Pero volviendo al concepto central de hoy, que es la intimidad. Intimar con nuestras emociones entonces es practicar y ejercer una actitud amorosa, compasiva, comprensiva y natural, por así decirlo, entendiéndolas como naturales hacia nuestras emociones, que nos va a permitir vivir más próximos a una vitalidad, a una corriente de vitalidad, porque eso son las emociones también, son pura vitalidad, son vitalidad pura, vamos a decirlo al revés. Son hacedoras de sentido por un lado, porque nos ayudan a saber qué es lo que nos pasa, o sea, nos ayudan a conocernos mejor. Perdón, estoy hablando rápido y los veo anotando, voy a bajar un cambio un poquito. Entonces, las emociones son expresión de vitalidad, son hacedoras de sentido porque nos dicen qué nos importa. No sentimos emociones respecto de lo que no nos importa, de lo que no nos afecta. Solo aparece la emoción cuando algo es caro a nuestro corazón, cuando algo lo sentimos amenazado y aparece el miedo o el enojo como forma de enfrentar eso que sentimos que está vulnerando alguna frontera, cuando sentimos sobrevolando la sombra de una pérdida que quizás ya ocurrió o está ocurriendo o imaginamos que está por ocurrir o que podría ocurrir, tristeza, o cuando pasa algo que nos llena de emoción positiva, alegría. Ya veremos hoy algunas poesías que nos van a acompañar en esta exploración, o cuando algo nos toma completamente por asalto y nos trae la noción de lo nuevo, sorpresa o incluso asombro. O sea que son hacedoras de sentido porque nos dicen qué nos está pasando, qué está pasando en nuestra vida y de qué manera eso nos afecta y nos importa. También nos va a permitir, y esto es una parte clave, intimar con los demás. O sea que, y acá hay una máxima para mí en esto que quiero compartirles hoy, la medida de mi intimidad con los demás está en la medida de mi intimidad con mis emociones. Si yo no puedo intimar con mi emoción, o sea, verla, reconocerla como propia, no perderme en ella, pero sí sentirla plenamente, permitirme sentirla plenamente, desnudamente, auténticamente, vulnerablemente, no voy a poder intimar con las emociones de los otros. Se va a producir un desconecte. Y ahí está, me parece a mí, la razón de muchas emociones como poco vivas, emociones no, perdón, relaciones, vínculos poco vivos que a veces tenemos, porque no tenemos esta parte de la educación emocional, creo que todavía está lejos. Hay otros aspectos como poder nombrarlas, que por suerte está llegando y está aconteciendo para muchos, pero poder sentir corajudamente nuestras emociones todavía no es algo tan de todos los días y para todo el mundo. Entonces, a veces pregunto a las personas en los talleres, ¿no tenés amistades, tenés buenas amigas, buenos amigos? ¿Te sentís buen amigo de tu pareja, de tus hijos?
Y por ahí me dicen, tengo amigas. Y en esa expresión yo detecto que lo que no hay por ahí en esas amistades es intimidad. Por ahí seguro que hay afecto, cariño, incluso lealtad, eh, fidelidad, pero por ahí no hay intimidad. Y entonces nos está faltando esa savia vital que son las emociones. La posibilidad de sentirnos corazón contra otra persona y ver esa persona en su dolor, en su vergüenza, en su orgullo, en su alegría, en sus ganas de celebrar. Esa desnudez que es lo que las emociones nos traen todavía a veces está un poco ausente. Pero al mismo tiempo, así como está la posibilidad de encarnar físicamente, de ponerle el cuerpo, la emoción y compartirla con un otro, esta noción que yo les quiero compartir hoy de intimar también trae incluido o abarca la noción de la integridad emocional. ¿Y a qué me refiero con integridad? Con el poder tomar responsabilidad, hacernos responsables de nuestras emociones. Porque otro aspecto que hizo que durante tanto tiempo la filosofía y la psicología incluso le temiera las emociones y las culturas, muchas de ellas las expulsaran y las asociaran a lo femenino, a lo primitivo, a lo salvaje, era la noción de que una emoción no se puede controlar, que una vez que aparece una emoción estamos en el terreno de lo irracional y de lo no controlable, como una fuerza de la naturaleza. Y si bien es cierto que las emociones tienen mucho de salvaje y mucho de natural, y por eso nos acompaña la naturaleza en esto, porque nos vemos reflejados, es un punto de encuentro con lo natural. Y sí se parecen un poco al clima, ¿no? Fíjense cómo el clima está todo el tiempo, pero todo el tiempo, minuto a minuto, cambiando, ¿no? Aparecen las nubes, se opaca el sol, hay más frío, hay más calor, hay menos humedad, hay más humedad, tormenta. Y todo esto es maravilloso porque es vitalidad pura, ¿no? No obstante, ahí sí es cierto que no podemos controlarlo. Uno podría hasta decir ridículamente, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero ¿para qué hacer meteorología si esto es algo que no podemos controlar igual? Bueno, saber qué es lo que está pasando nos ayuda, ¿no? Ciertamente, tener alguna idea de lo que va a pasar. Pero con las emociones, ahí se termina la analogía con el clima, porque hay mucho que podemos hacer una vez que aprendemos a intimar con las emociones. No necesitamos ser ni indiferentes ni desconocidos, como extraños con nuestras emociones, ni esclavos de nuestras emociones. Podemos, si aprendemos a explorarlas, recibirlas de buen grado, digamos, agradeciendo el hecho de que estén y de que podamos ser seres sintientes e incluso ser seres conscientes del que sentimos. Esto es algo también inédito en la historia del planeta, porque los otros animales tienen algún tipo de emoción, protoemociones, lo llaman algunos, ¿no? Pero definitivamente no son conscientes de la tristeza, del enojo. Entonces, claramente no hay nada que puedan hacer más que sentirlas y actuarlas. Pero nosotros tenemos esta especie de milagro, de prodigio, que es que las sentimos y recibimos esa maravillosa, um, estoy buscando un sinónimo de vitalidad y no se me ocurre, ese impacto, ese sentirnos vivos porque sentimos la pérdida de algo muy querido, porque sentimos enojo y el enojo que es una emoción tan vitalizante porque nos despierta, nos recuerda que algo importante está siendo vulnerado o que pensamos que está siendo vulnerado. Y también el enojo nos permite intimar con el otro, mostrarle al otro, mira lo que me pasa, mira lo que me duele esto que hiciste, que te tengo que expresar mi enojo, ¿no? Entonces ahí también hay intimidad. Entonces nos permite sentir esa carga de electricidad y de energía en el cuerpo y de contacto, porque es eso también, de contacto y conexión con todo lo que es, pero a la vez darnos cuenta. Esto es único es único en los seres humanos. A veces pienso que así como nos llamamos sapiens sapiens, que tiene que ver con esto del hombre que sabe, bueno, también creo que en el libro lo menciono esto o no, también somos el que sabe que siente. Esto también es único, porque esto nos permite actuar nuestras emociones con inteligencia. Entonces las emociones en sí son moralmente neutras, todas ellas, incluso las emociones más horribles, ¿no? Como
el asco que podamos sentir no hacia un insecto, sino a veces hacia una situación o un tipo de personas, porque hay mucha sombra que se expresa como repulsión, como rechazo, pero no, esas emociones que aparecen como primariamente son neutras si no las actuamos, si las podemos recibir, explorar, entender qué es lo que pasa y por qué estamos sintiendo esa revulsión, y después actuarlas inteligentemente, quiero decir, actuar quizás para rever algo que me está pasando y ampliar mi mirada y superar o trascender si fuera la revulsión o el desprecio, ¿no? Que son quizás de las emociones más complejas a mi entendimiento. Después todas las demás que son entendidas como emociones negativas, como el enojo, la vergüenza, los celos, la envidia, son meramente emociones aflictivas, no tienen nada de negativas, porque son indicios importantes de lo que nos está pasando. Entonces, eh, vamos a ir a Romy, acá me sopla que sí, está en mi libro y está en el de Pema Chodrón. Gracias, Romy, qué linda, por hacerme de ayuda a memoria. Vamos a ir a una primer poesía y después vamos a ir a las prácticas. Carito, cuando quieras, esta es una que la van a conocer todos, pero es inobviable, no puedo dejar de traerla, porque nos habla exactamente de esto que venimos hablando desde el comienzo, que es La casa de huéspedes de Rumi, que es una invitación que viene del siglo XIII, fíjense el preclaro que fue Rumi, ¿no? Y en Persia, justo leía el otro día una mujer hablando de que, la antigua Persia, ¿no? Pero en esa herencia islámica hay un contacto con la emoción muy fuerte, ¿no? Sobre todo desde el sufismo, en realidad más que del Islam, del sufismo. La casa de huéspedes nos dice: esto de ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo arribo, una felicidad, una depresión, una maldad. Algún momento pasajero de conciencia viene como un visitante inesperado. Dale la bienvenida y entretenlos a todos, aunque sea una multitud de dolores que violentamente saquean tu casa. Trata a cada huésped honorablemente. Puede que esté vaciándote para alguna nueva delicia, el pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia. Encuéntralos en la puerta riendo e invítalos a pasar. Da las gracias por quien sea que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Da las gracias a quien sea que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Entonces, ahí está quedémonos ahí, así ahora leemos otra, Caro, por favor. Ahí está la invitación a ser anfitriones de esta casa de huéspedes que tiene como una especie de puerta giratoria donde entran las emociones y salen, si no nos aferramos a ellas, entran y salen y nos dejan algo, ¿no? Porque alguna noción nos traen de este autoconocimiento. Mirá lo que te pasa cuando ves una injusticia en el mundo, nos dice el enojo, y nos invita seguramente a actuar, ¿no? Para hacer algo, para corregir esa injusticia. Mirá lo que pasa cuando sentís amenazado algo muy valioso para vos. De nuevo enojo, o quizás cuando eso ya se perdió, tristeza. Pero también esto nos pasa con las emociones positivas, ¿no? Y las emociones, incluso las que a mí me gusta llamar esenciales, que por ahí pasan desapercibidas para nosotros mismos, porque estamos esperando que acontezcan solo cuando hay algo muy grandioso, ¿no? O en fechas especiales, tiene que haber un festejo, un cumpleaños, una situación, no sé, que llegue la primavera, y si no, no las esperamos y no las cultivamos. Y yo quiero proponerles que estemos todo el tiempo, seamos como sabuesos de alegrías y asombros y eh, estados de esperanza y reverencias y gratitudes, ¿no? Estemos al acecho de las posibilidades de sentirlas. Y cuando aparezca ese pequeño estímulo, esa pequeña chispita, le demos aire para que se conviertan en fogatas. Vamos entonces a la próxima poesía, para ver primero un poco qué nos pasa con las emociones positivas, incluso las esenciales. Y acá de la mano de la foto esta increíble de Miriam Post, que ya la conocen, viene Juan Ros a decirnos: detenerse en el asombro que se despliega en el gesto de la rosa,
o en la maravillada tertulia que entablan los colores y los pájaros, sobre la franja insegura del atardecer, perdón, lo leí mal, detenerse en el asombro que se despliega en el gesto de la rosa o en la maravillada tertulia que entablan los colores y los pájaros sobre la franja insegura del atardecer, equivale a asombrarse del asombro. Aparece entonces una nueva inocencia, más esencial que la primera. Solo en ella germina el asombro definitivo, el reconocimiento a través de las máscaras, la salvación a través del asombro. Este es el asombro para quienes estuvieron en la charla sobre el asombro, se acuerdan quizás que al final, y si no, están todas en mi canal de YouTube, las pueden ver cuando quieran, y en Vivir Agradecidos también. Hablábamos de que hay un asombro buscado, voluntario, adrede, que es el asombro de la madurez, que no acontece solo, pero lo podemos propiciar y alimentar y cultivar. De esto nos está hablando Juan Ros cuando habla de la salvación por el asombro. Vamos a la próxima, Carito, por favor. Acá hay una oda de la queridísima Mary Oliver a la alegría, que se llama ¿Por qué me levanto temprano? Y dice, hola, sol en mi cara. Hola tú que hiciste la mañana y la esparciste sobre los campos y en las caras de los tulipanes y en las campanas violetas de la enredadera que sacuden sus cabezas y en las ventanas incluso de los afligidos y los malhumorados. Mejor predicador que jamás existió, querida estrella, que justo resulta estar donde está en el universo para mantenernos a salvo de la oscuridad, para aliviarnos con su toque cálido, para sostenernos con sus grandes manos de luz. Buen día, buen día, buen día. Mira ahora cómo empiezo el día con alegría, con bondad. Tomando al sol como metáfora, como analogía, como recordatorio, ella está alimentando la alegría en su día antes de comenzar. Y con esta frase clave que es ver cómo el sol alumbra incluso a los afligidos y a los malhumorados, ¿no? Nos está diciendo, la alegría nunca está más allá. No importa qué es lo que nos esté pasando, podemos buscarla, aunque más no sea mirando el sol. Creo que la próxima es bondad, ¿no? A ver. Bien, acá hacemos una transición, pero es una buena transición, porque es una transición hacia la tristeza, que es una emoción aflictiva, pero muy cerquita del amor. Es como una tributaria muy directa del amor, porque es la contracara de eso que tanto queremos y que sentimos que se pierde. Voy a hacer algo, cometer algo que es una irreverencia, pero voy a explicarles algo antes de leer la poesía. En realidad la poesía se sostiene por sí misma, pero esta poesía tiene una explicación que es muy hermosa, una historia más que una explicación, perdón, es una historia. Pero quedémonos ahí, Carito, porque ya la leo, ya la voy a leer. Esta poeta, Naomi Shihab Nye, le pasó que estaba viajando por México con su marido y en un momento mientras viajan en ese ómnibus lleno de gente, los asaltan y matan a un hombre indígena y a todos los demás los roban y ella queda con el marido, ellos son americanos, quedan sin un peso, sin pasaporte, sin nada en el medio de la ruta y deciden caminar hasta un pueblo y después el marido la deja ahí sola en medio de un pueblo sin hablar castellano, sin un peso, sin un pasaporte y él se va a tratar de llegar caminando hasta la embajada. Me parece que es un contexto que ayuda, que suma para leer esta poesía que se llama Bondad. No sabrás lo que es la bondad si no has perdido nada antes, si no has sentido el futuro disolverse como sal en un caldo débil, lo que tenías en tu mano, lo que contabas y guardabas con recelo. Todo eso debe irse para que sepas lo desolado que puede ser el paisaje entre las regiones de la bondad. Cómo viajas y viajas pensando que el micro no se detendrá, que los pasajeros que comen pollo y maíz mirarán por la ventana para siempre. Antes de comprender la tierna gravedad de la bondad, debes viajar allí donde el indio con el poncho blanco yace muerto al costado de la ruta. Debes pensar que podrías ser tú,
que él también era alguien que viajaba por la noche con planes y el sencillo aliento que lo mantenía vivo. Antes de conocer a la bondad como la cosa más profunda, debes saber que el dolor es la otra cosa más profunda. Debes despertarte con tristeza, debes hablar con ella hasta que tu voz se entreteja en la red de todas las tristezas y veas el tamaño de la trama. Entonces solo la bondad quedará en pie, solo la bondad que te ata los zapatos y te empuja al mundo a enviar cartas y comprar pan. Solo la bondad que levanta su cabeza entre la multitud del mundo y dice, es a ti a quien he estado buscando. Y luego va contigo por todas partes, como una sombra, como un amigo. Ahora sí, podemos volver agradeciendo esa foto maravillosa de Miriam Post. Fuertes, ¿no? Estas poesías. Me gustaría preguntarles un poquito ahora algo que es interesante de saber respecto a la emoción, como una pregunta para hacerse cada uno a uno mismo. Las emociones vienen, como decíamos, a traernos noción de algo y a conmovernos, a ponernos en acción, a motivarnos y a hacer sentido. Pero hay como dos opciones frente a una emoción, cualquiera de ellas, ¿no? Que es expresarla de algún modo. En realidad en el cuerpo ya se expresa, pero uno puede eh, extender esa expresión a alguna acción en el mundo o contenerla. Y ambas, estas dos opciones tienen como su sombra o su exceso, por así decirlo, ¿no? Uno puede tender a contener las emociones y a veces contenerlas por demás, o sea, reprimirlas, ni dejarme sentirlas, ni mostrárselas a nadie, ni actuarlas en el mundo. O uno puede tender al extremo opuesto, a expresar por demás. Entonces por ahí la expreso donde no corresponde, o en el momento que no es justo, o la expreso de manera arrolladora para el otro. O la dejo que me tome, ¿no? Esas son como las dos tendencias. Me gustaría preguntarles, y esto por ahí podemos tener un intercambio, aunque sea cortito, vivo y en directo, si alguien se anima, que nos cuenten si pueden reconocer cuál es su tendencia, si es a contener por demás, o sea, a reprimir, o si es a expresar por demás quizás, y con qué emoción les ocurre esto sobre todo. ¿Alguien podría contar? También pueden contar por el chat, ¿no? Pero si alguien quiere contar en vivo y en directo, podemos dialogar un poquito sobre esto, que a veces es una información interesante para que sepamos. Acá María dice, no, expreso por demás, dice Adriana. ¿Podés reconocer cuál es qué tipo de expresión expresas de más? ¿Expresas de más? Porque cuando expresamos de más, a veces lo que pasa es que por sentir, acá dicen el enojo, varios, claro, el enojo es una de las emociones como más pegajosas, porque es más difícil de tomar esa distancia o acercamiento justo. Tomás dice contenerla la mayoría de las veces, ok. No expreso jamás el enojo, dice María. Yo suelo reprimir la tristeza, qué bien, Caro, que lo puedas registrar. Expresar por demás la tristeza, sobre todo, y la ofensa. Reconozco mis emociones, a veces no las controlo, por lo cual viene el impulso. Expreso mucho escribiendo, dice Lidia. Bien. Bueno, acá ya estamos viendo, ¿no? Algunas de las opciones que tenemos que aparecen cuando nos emocionamos. Me desborda la injusticia, también expreso la alegría. Ok. Voy a hacer una diferenciación entonces entre sentir y expresar. Y esto es una actitud clave que les propongo explorar y por ahí la podemos explorar juntos un poquito, que es entre expresar, sentir la emoción en el cuerpo y sumarle el condimento de la cabeza. Vamos a hacer dos pequeñas experiencias, ¿sí? Gracias por lo que siguen compartiendo, lo estoy leyendo, el asombro, me gusta expresar amor, pero vamos a hacer estas prácticas para tener tiempo para todo. Entonces, una primera práctica tiene que ver con animarnos a entrar en una emoción difícil, en una emoción aflictiva, esa que están diciendo por ahí que es la emoción que les cuesta, ¿no? Entonces, piensen ahora por un momento en alguna emoción que recientemente les haya costado. Piensen en una situación concreta, si pueden, que puede ser de enojo, de tristeza, de miedo,
de vergüenza, de frustración, lo que fuera. Traigan la emoción y vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos. Traten de visualizar, más que visualizar, de recordar con la mayor precisión sensorial posible esa última vez que sintieron la emoción difícil. Tráiganla al cuerpo. Si había una persona ahí presente, traigan a esa persona. Reproduzcan la escena. Traten de percibir dónde se expresa en el cuerpo esa emoción. En qué parte del cuerpo la sienten. Y si identificaron en qué parte del cuerpo, hagan como un foco en esa parte del cuerpo, un zoom in, como si se metieran ahí, sea en el pecho, en la garganta, en la cabeza, donde sea que la sientan, entren ahí, como si llevaran una lámpara de minero en la cabeza. Entren con curiosidad, por más que cueste, por más que sea incómodo. Toleren un momento esa incomodidad para entrar ahí. Y vean si pueden precisar cuál es la cualidad, la característica de la emoción. ¿Qué densidad tiene? ¿Hay alguna imagen que les aparezca? ¿Es una bola? ¿Es una explosión? ¿Es algo duro, inamovible? ¿Es denso? ¿Es frío? ¿Es caliente? ¿Tiene algún color? ¿Tiene alguna direccionalidad? ¿Se mueve hacia arriba, hacia abajo? ¿Se expande? ¿Late? ¿Se contrae? Respiren. Quédense ahí respirando un momento. Y vean si esa emoción de a poco va mutando en otra o aparece otra emoción de la mano de esta primera emoción. Como si apareciera otra tonalidad, otro color, otra densidad. Quizás vaya disipándose o cambie de lugar o de color o de textura o de temperatura. Inhalo, exhalo y me observo como si estuviera observando el clima, el cielo, cambiar de colores y de formas adentro mío. Y hago una última pesquisa por mi corazón, por mi cuerpo, y veo si la emoción sigue estando igual que estaba al comienzo o cómo me siento ahora. ¿Cuál es la emoción, si alguna, que predomina ahora? Bien, un poquito vamos a ir volviendo, cada uno a su tiempo, abriendo los ojos. Sí, estírense un poquito el cuello, si quieren muevan los hombros porque necesitamos a lo mejor movilizar lo que haya quedado de la emoción. Las emociones son cuerpo y también se mueven desde el cuerpo. ¿Alguien podría compartir cómo le resultó esta pequeñita incursión en esa emoción? ¿Algún voluntario o voluntaria que nos pueda contar cómo lo sintió? Siempre es útil escuchar lo que les pasó a otros
Así que también es un gesto de generosidad contar. Sí, Marité, desmuteate. Eh, Hola, ¿cómo les Hola, va? hola. Bueno, sentí justamente ayer enojo y frustración. Cuando me empecé a investigar, sentí un fuerte dolor en la boca del estómago, una mano que me apretaba, era de color rojo intenso, empezó a subir hasta la garganta eh, y, y luego es como que salió por la boca y se fue transformando del color, fue mutando, fue celeste, fue violeta, todos colores pasteles, y bueno, me quedó una gran tranquilidad. Eh, Eso Qué- fue lo que sentí. Gracias, Marité, gracias, súper interesante lo que viviste, gracias. Eh, Fíjense que para Marité fue bien visual la experiencia, porque seguramente es una, bueno, de hecho yo sé que es artista y que tiene ahí un contacto con el arte fuerte. Eh, a lo mejor no en todo se expresa visualmente, no hace falta que haya aparecido un color, a lo mejor fue una sensación, a lo mejor fue un saber, hay distintas formas de vincularnos, ¿no? Pero ¿alguien más quiere compartir cómo lo sintió? Lidia dice fuerte, ¿querés contarnos en qué sentido fue fuerte, Lidia? Por escrito o desmuteándote y contándonos? Ahí lo encontré. Evidentemente no lo quería encontrar. Bueno, es algo que pasó hace bastante, no, bastante tiempo no, pero hace algún tiempo, por ahí 15 días. Primero, antes que nada, estamos en Centena y estamos todos muy movilizados y hay un peligro exterior, ¿no? Que es el coronavirus. Por lo tanto, todos estamos muy movilizados. Bueno, yo viví una experiencia que fue un poco como una experiencia invasiva de una persona cercana, muy querida para mí. Y ahora lo que hice fue traer el recuerdo y cuando traje el recuerdo me sorprendí porque, bueno, me puse a llorar y lo que vi fue algo, lo primero que sentí es que fue en el corazón, ¿sí? Y después lo que sentí, o sí, lo que pensé porque vos nos fuiste guiando, un color oscuro. Y a medida que vos lo ibas diciendo, pero también un poco anticipadamente de mi parte, empecé a buscar cómo salir de ese dolor. Entonces, un poco recurriendo a dónde sucedió esto, es como que salí a la luz, yo estaba en un cuarto, salí a la luz, busqué la luz del sol y ahí empecé a sentirme más serena, más que en paz, después paz, pero más que nada serena, y a pensar que esto ya había pasado, ya fue, ya pasó. Es decir, salí de eso, ¿no? Eh, Muchas gracias. A vos, Lidia, por compartirlo. Es interesante también esto que traes porque estás hablando de un dolor que no es tan reciente, o sea que ya pasó hace un tiempito, y sin embargo, cuando lo traes, aparece con mucha fuerza la vivencia. Pero fíjense como tanto en el caso de Lidia como en el caso de Marité, y seguramente de muchos más, pudimos entrar y salir de la emoción ilesos, por así decirlo. La emoción en sí no nos dañó, no nos dejó perturbados, sino que al revés, entrar en la emoción con ese coraje y esa curiosidad y esa compasión nos permitió quedar más tranquilos, ¿no? Haber experimentado la emoción nos permitió soltarlas y a lo mejor hasta sanar alguna capa de esa emoción. Con lo cual, una primera conclusión que quiero compartir con ustedes, a ver qué les parece, es lo riesgoso, lo que nos asusta tanto, lo que nos genera tanto malestar, tanto sufrimiento, no es la emoción en sí, tanto como la aversión a sentirla, tanto como el evitar sentirla. Cuando tenemos mucho miedo a una emoción, ahí lo que estamos es presos del sufrimiento, no del dolor puro, no del enojo puro, o la vergüenza incluso. Cuando nos permitimos entrar y sentirla, dura lo que dura, sobre todo si entramos con esta lámpara de minero que es la curiosidad y ese corazón dispendioso, ese corazón benévolo que puede ir y abarcar y ser más grande que la emoción.
Bueno, acá están contando y no quiero deshonrar las experiencias. Lorena habla de una experiencia difícil que le tocó vivir, que sintió en ese momento desesperación, fue color negro. Luego recordé que en esa ocasión recibí el amor de mi hermana y eso lo vi en color blanco luminoso. Esa desesperación oscura y fría fue tornándose gris y más cálida, pero revivirla fue movilizante, claro, por supuesto. Y acá Valeria dice: ayer estuve desbordada, no pude controlar la no mirada del otro, me salgo de mi misma mirada. Y Pina había dicho una experiencia bastante dura, sentí enojo y dolor, tengo hernias lumbares y me fui a ese lugar, apareció la rigidez de color gris, duro, luego de un momento aparecieron ondas de color azul, la flexibilidad que quiere aparecer ahí. Estoy muy agradecida por esto. Gracias, Pina, por contarlo. Qué interesante. Entonces, desarrollar y cultivar la intimidad es animarnos a entrar en ese cuarto oscuro y ver corajudamente lo que hay ahí. Igual que si uno tuviera un hijo llorando desesperadamente, uno no lo dejaría en el cuarto de al lado. Entraría corajudamente a abrazarlo y a entrar en contacto con su emoción sin miedo a perderse en esa emoción. El adulto interior que somos y el padre, madre interior que podemos cultivar también, o podemos llamarlo nuestro yo superior, nuestro espíritu, nuestra alma, como cada uno lo conciba, o algún ser superior, si esa es la imagen que les aparece a ustedes, puede ir acompañándolos en esa exploración, para que no se sientan solos. Pero explorar, hay que explorar. Por supuesto que eligiendo el momento, y si hay una emoción extremadamente dura, relativa, por ejemplo, a un abuso de la infancia o algo muy traumático, elijan ese momento y a lo mejor tienen que estar en compañía, sean cautos con esto, cada uno conoce las propias posibilidades. Pero si estamos hablando de emociones más cotidianas, necesitamos desarrollar esta flexibilidad de poder explorarlas e incluso la presteza de simplemente preguntarnos día a día, sino momento a momento, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Qué me está pasando? Y acá estoy viendo que estamos un poquito tarde, voy directo al otro, que les quería compartir, que tiene que ver con la intimidad de la emoción con el otro. Esto, por supuesto, se imaginarán, es un tema vasto. De hecho, estoy desarrollando un curso que a lo mejor sea para el verano sobre emociones, donde podremos desplegarnos a full en cada una de ellas. Pero hoy quiero darles dos o tres conceptos claves, ¿no? El primero era la intimidad, el de perderle miedo a la emoción. Y ahora este concepto que es cuando estoy con un otro y expreso mi emoción, necesito mantenerme en contacto íntimo con mi emoción mientras la estoy expresando. Porque la tendencia defensiva es ir a la cabeza, es ir a la explicación y a decirle al otro cosas como me hace sentir solo, me hace sentir que no valgo, y ese tipo de cosas. Y esas cosas no son emociones, esas son opiniones, percepciones del otro, son explicaciones. La emoción es me siento solo, me siento triste, me siento desbordada, me siento angustiada. Vos me hacés sentir es una explicación. Eh, decir incluso siento que no valgo nada no es una emoción, es una opinión, es una aseveración de la mente. La emoción es tristeza, me siento triste, me siento sola, me siento desbordada. Entonces, poder separar la explicación de la emoción y quedarme un ratito primero sintiendo la emoción y observando en el otro si está registrando esa emoción, si está pudiendo contactar empáticamente con lo que yo siento. Pero para eso yo tengo que poder contactar con él o con ella. Entonces, en medio de una situación difícil, esto no es fácil, es un entrenamiento, pero poder registrar cuando yo le estoy expresando algo y desconecté del otro, o el otro desconectó de mí, me da la posibilidad de volver a mi emoción y soltar la explicación. Y recién como un último paso, entonces el proceso sería primero identificar lo que siento. Nada sencillo, toda una práctica, identificar. Y esto se hace preguntándonos todos los días, ¿esto que siento? ¿Esto que estoy sintiendo? ¿Es tristeza? ¿Es culpa? ¿Es vergüenza? ¿Es celos? ¿Es envidia? ¿Es soledad? Digo, dentro del rango de las emociones aflictivas que son las que más nos cuesta identificar. Una vez que le pusimos nombre a esta emoción y que más o menos sabemos de qué se trata,
nos ponemos esa lámpara de minero y la exploramos. ¿Dónde la siento? ¿Cómo se siente? Para poder identificarla cuando aparezca en el futuro. Y si estamos con otra persona, expresarla lo más crudamente no, auténticamente, vulnerablemente, o sea, con el corazón en la mano, que pueda, sin atacar al otro, sin conjeturar por qué pasa esto, y es porque vos llegas tarde, y es porque, sino quedarme con la emoción, registrar si el otro está ahí sintiendo lo que siento, pudiendo verme. Y si no, ver si puedo volver a la emoción y expresarla mejor para que el otro lo sienta. Y recién como último paso, como cuarto paso, tratar de sumarle algún detalle, alguna historia. Pero si estoy contando la historia y me despegué de la emoción original, la suelto la historia y vuelvo a la emoción. Esto es un trabajo que propone Robert Masters, Augustus Masters, un psicólogo americano muy interesante, que habla de intimidad emocional, digo, para darle crédito. Entonces, una práctica es esto, cuando estoy con el otro, hacer este trabajito, estar todo el tiempo volviendo a la emoción. Quizás sirva, como traía Ana el otro día en uno de los talleres, la mano en el corazón para recordarme seguir cerquita de la emoción. Quizás sirva respirar más profundamente. Respirar profundamente me ayuda a entrar en contacto con la emoción. La respiración agitada y cortita me mantiene en un estado de agitación y me aleja. En cambio, respiro hondo, llevo aire a la panza y tiendo a volver a mí, por lo menos por un momento. Entonces traigo de vuelta la emoción y la veo, ¿no? Y vuelvo a estar en intimidad conmigo y eso me permite entrar en intimidad con el otro. Y la contracara de todo esto que les estoy proponiendo es tratar de entrar en intimidad con la emoción del otro cuando el otro me está contando algo que le pasa. Y eso me va a ayudar a no entrar reactivamente a lo que me pasa a mí y empezar a poner historias, me está acusando, me está diciendo que es culpa mía. Lejos de eso, trato de desarrollar esta visión de rayos X, que es ver cuál es la emoción detrás de lo que el otro está diciendo, de las palabras que expresa, de a lo mejor incluso alguna acusación que me está echando, que me está arrojando. Y eso requiere de mucha valentía, ¿no? Es entrar en contacto con mi corazón y empatizar con la emoción del otro y a lo mejor en silencio decir, ese enojo, él está enojado. Y sabiendo, bueno, no lo exploramos a fondo hoy, pero si sabemos que el enojo siempre tiene un dolor en su fuente, entonces podemos preguntarnos cuál es el dolor que siente, en qué se siente avasallado, no visto, ninguneado. O si es tristeza, bueno, ¿qué es lo que siente que perdió o que está perdiendo? Esto es educación emocional de primer orden, ¿no? Pero es bien difícil, no quiero con esto decir que se logra de un día para otro, pero sí es un ejercicio y es sumamente posible. Todos podemos volvernos cada día más íntegros con nuestras emociones, registrarlas, trabajar para o permitirnos sentirlas y entonces empezar a albergarlas y abrazarlas nosotros sin necesidad de ir corriendo a tirársela a alguien porque no la soporto, ¿no? Poder decir, este es mi enojo. No soy yo, todo mi enojo, no soy enojo, yo albergo este enojo, pero este es mi enojo, entonces puedo hacer algo con él. Y a lo mejor ese enojo me va a requerir hacer algo físico, muy concreto, tirar una pelota contra el piso muchas veces, o pegarle un almohadón, o hacer una práctica que propone, creo que este mismo autor, Masters, que es darle libre expresión en un lugar seguro, y exagerarlo, y gritar, y pegarle a algún almohadón o a lo que sea, y gritar y gesticular hasta drenar de mi cuerpo esa emoción. Y a lo mejor son 5 minutos. En general no son más de 10 minutos. Y vamos a quedar agotados y ahí nos podemos acostar y respirar porque dejamos que esta especie de monstruo que sentimos en un momento salió y ahora ya no es un monstruo, es un ratoncito que se va corriendo por ahí. Entonces, una vez que las drenamos, estamos en mejores condiciones para hacer algo con el origen de ese enojo. Por supuesto, hay enojos y enojos, hay enojos que merecen que les demos cauce, ¿no? Y que hagamos cosas en el mundo para reparar lo que sea que ese enojo nos está señalando que se vulneró. Y me gustaría ahora ir a las poesías que quedan porque ahí vamos a encontrarnos con estas emociones más aflictivas.
y vamos a ver qué nos proponen. Esta emoción nos habla del miedo, perdón, este poema nos habla del miedo y de qué es lo que nos puede ayudar a hacer el miedo, el tan vilipendiado y vituperado, mezclé dos palabras. El miedo es una emoción que nos gusta poco y que a veces se lo entiende poco. Entonces acá Mary Oliver nos enseña, nos da cátedra de lo mucho que nos puede ayudar el miedo. Se llama El viaje. Un día por fin supiste lo que tenías que hacer y lo empezaste, aunque a tu alrededor algunas voces insistían en gritar malos consejos. Aunque toda la casa se puso a temblar y sentiste el viejo tirón en los tobillos. Arréglame la vida, gritaba cada una de las voces. Pero no te detuviste. Sabías lo que tenías que hacer, aunque el viento husmeara con sus dedos rígidos hasta en los cimientos, aunque su melancolía fuera tremenda. Ya era bastante tarde y era una noche espantosa, y la carretera estaba llena de ramas y piedras caídas, pero poco a poco, a medida que dejabas atrás sus voces, las estrellas comenzaron a arder a través de las láminas de nubes, y se oyó una voz nueva que lentamente reconociste como tuya, que te hacía compañía mientras a zancadas penetrabas cada vez más en el mundo, con la decisión de hacer lo único que podías hacer, la decisión de salvar la única vida que podías salvar. Hay mucha historia detrás de este poema, de una infancia muy dura de la que ella pudo salir, pero me interesaba señalarles cómo el miedo y el enojo, por supuesto, y la tristeza fue lo que la azuzó a poder superarla y decir la decisión de salvar la única vida que podía salvar, ¿no? La propia. Vamos a la próxima imagen, a la próxima poesía. Esta es de Dylan Thomas, creo que me olvidé de poner el nombre del autor. Es conocida, esta poesía es maravillosa y nos habla del enojo que nos genera la muerte y la necesidad de sentirlo y de expresarlo también. No entres dócilmente en esa buena noche, que al final del día debería la vejez arder y delirar. Enfurécete ante la muerte de la luz. Aunque los sabios entiendan al final que la oscuridad es lo correcto, como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entran dócilmente en esa buena noche, llorando los hombres buenos al llegar la última ola, por el brillo con que sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde bahía, se enfurecen ante la muerte de la luz. Y los locos que al sol cogieron al vuelo en sus cantares y advierten demasiado tarde la ofensa que les hacían, no entran dócilmente en esa buena noche. Y los hombres graves, que cerca de la muerte con la vista que se apaga, ven que esos ojos ciegos pudieron brillar como meteoros y ser alegres, se enfurecen ante la muerte de la luz. Y tú, Padre mío, allá en tu cima triste, maldíceme o bendíceme con tus fieras lágrimas, lo ruego, no entres dócilmente en esa buena noche, enfurécete ante la muerte de la luz. Ahí le estamos dando dignidad a ese enojo, ¿no? Que se enfurece ante la muerte de la luz, aunque quizás, como bien anticipa el poeta, no sea lo último que sintamos, sino que después de ese enojo y de esa expresión aparezca la paz y la aceptación. Pero el enojo es savia vital que recorre por nuestras venas y cómo maldecir o condenar a esa savia. Con lo cual me va a gustar terminar ahora, ya sobre la hora, con un poema. Volvemos a Rumi, con quien iniciamos este viaje. Este poema no es tan conocido, se llama Déjalos dormir y nos acompaña una foto maravillosa de Miriam Pos, que es pura vitalidad y torrente, y por eso la elegí, de nuestras bellas cataratas. Este poema dice: déjalos dormir, y es una especie de repudio.
aquellos que no sientan al amor arrastrándolos como un río, aquellos que no se beban al amanecer como una taza de agua de arroyo, ni se coman al atardecer para la cena. Aquellos que no quieran cambiar, déjalos dormir. Este amor está más allá de los estudios de la teología, esa vieja y engañosa hipocresía. Si quieres mejorar tu vida de esa manera, sigue durmiendo. Yo he renunciado a escuchar a mi cerebro, he roto la tela y la he tirado. Si no estás del todo desnudo, envuélvete en tu hermoso manto de palabras y duerme. Bien, hemos llegado al final de este recorrido. La invitación entonces es a vivir cerca de nuestras emociones, a explorarlas con curiosidad y les diría con pasión, porque es vivir con el clima adentro nuestro, con la naturaleza, cursando por nuestras venas, despertándonos a cada rato con alguna sorpresa nueva. Y si les podemos dejar entrar sin resistirnos a ninguna, como invitaba Rumi al comienzo, lo que nos van a dar es conexión y asombro puro y permanente de estar vivos en este planeta maravilloso y prodigioso unos con otros, con las emociones de los demás. Es un desafío enorme, pero vaya que vale la pena. Así que eso es lo que nos deseo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos todos unos a otros hoy, que disfruten de los niños que tengan cerca o cerca en el corazón, disfrútenlos igual aunque no los tengan a mano, están para que los disfrutemos y ellos disfruten de nosotros y también de nuestro niño interior, por supuesto, que sigue vivito y coleando. Muchas gracias por este encuentro hermoso de hoy. Hasta prontito, que tengan un hermoso día. Gracias por lo que compartieron también. Gracias, Caro, por tu ayuda. Gracias, Miri, por las fotos. Gracias a todos. Y gracias a Vivir Agradecido. Gracias, hasta luego. Gracias, hermoso. Gracias. 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 Gracias, Fabi, precioso. Conmovedora. Gracias. Muy lindo, gracias, Fabi. Gracias. Gracias, muchas gracias.